Y finalmente también variables de laboratorio como dímero de linfopenia y plaquetopenia. En base al puntaje individual que el paciente obtenía con cada una de las variables, se iban todas sumando y terminaban dando el score final. Entonces, en los pacientes que eran jóvenes y estables clínicamente, tenían un puntaje de 0 a 2. Esto le daba al paciente un color verde y permitía que el control de signos vitales sea más bajo inclusive al habitual, que era una vez por turno, reduciendo la demanda de enfermería. Si en cambio el paciente ya tenía alguna comorbilidad, pero estaba estable clínicamente, o presentaba alguna alteración clínica, esto le daba al paciente un puntaje entre 3 y 5 con un color amarillo, y los controles eran al menos una vez por turno. Finalmente, los pacientes con comorbilidades y alguna leve alteración clínica, o pacientes sin comorbilidades, pero alteraciones clínicas mayores, requerían un control más seriado cada 2 o 3 horas y una evaluación también por el equipo médico a cargo. Finalmente, con un puntaje de 8 más, se activaban los equipos de rápida respuesta de manera convencional en el hospital. Bien, con los primeros 220 pacientes que tuvimos hospitalizados por COVID-19, hicimos la primera validación del score. Lo que analizamos fue la capacidad para predecir el pase a terapia intensiva en las próximas 24 horas de manera inesperada. Es decir, con un score medido 24 horas previas, ¿qué capacidad para predecir el pase a terapia intensiva tenía el score? Hicimos la comparación con el score que diseñamos, comparado con el score propuesto por el equipo chino que charlamos inicialmente, en comparación con el score de News 2, y encontramos que tuvimos un área bajo la curva de 0.94, un bastante buen poder predictivo, frente al score de New propuesto por el equipo chino de 0.88 y el score de News 2 de 0.80. Pero sin embargo, como nosotros planteábamos que en el paciente verde los controles sean cada 12 horas, también nos interesaba mucho ver qué capacidad teníamos para predecir el pase de terapia intensiva en las próximas 48 horas. Porque la verdad que no es algo positivo de que un paciente que 48 horas después pasó a terapia haya estado en color verde con una baja frecuencia de monitoreo de enfermería. Sin embargo, lo que nos encontramos es que para poder predecir el pase de terapia intensiva en las próximas 48 horas, obtuvimos un área bajo la curva también de 0.88, un muy buen valor. Finalmente, pasamos a analizar también todos los pacientes que no habían pasado a terapia intensiva, es decir, el resto de los pacientes que quedaron hospitalizados en sala general, y les calculamos el score, y encontramos que el 75% de las mediciones de los pacientes que nunca pasaron a terapia intensiva habían dado en verde, y en verde y en amarillo estaba más del 95%. Recordemos que en amarillo era un control por turno, con lo cual vimos que el score no aumentaba la demanda a enfermería, aumentando la cantidad de falsos positivos, sino que se mantuvo con bastantes buenos valores y baja cantidad de falsos positivos. De hecho, un solo paciente estuvo en rojo que no pasó a terapia intensiva. Bien, Bueno, ahora te permito a vos, sí. Juan, compartir la pantalla. No, si querés continuar compartiendo vos y simplemente te voy diciendo cuando me vayas pasando. Bien. Bueno, gracias Iván. Y bueno, entonces continuando con esta parte de la presentación, una vez que ya teníamos el score establecido, el siguiente desafío era incorporarlo a la historia clínica electrónica, a nuestro sistema de información, para que justamente poder integrarlo y darle utilidad. La siguiente. Bueno, esto un poco para que vean el equipo, el cual estuvo atrás de todo esto, dentro del cual está Iván, desde la parte de terapia intensiva, nosotros con informática clínica, también junto con Luciana, y bueno, y también el equipo de ingeniería de software para después llevarlo a una realidad más tangible. Siguiente. Y de esta manera, ¿qué tuvimos que tener en cuenta para poder adaptar el score a nuestro ámbito? Y bueno, por un lado, tener en cuenta que, como bien dijo Iván, iba a ser para pacientes internados hospitalizados en sala general, que los usuarios a los cuales queríamos que estén involucrados en esto y que les genere una modificación en su trabajo sean principalmente personal de enfermería y el equipo de respuesta rápida, también a los pacientes, que bueno, tenían que cumplir determinadas características y también hubo algunos parámetros, como ya bien nos estuvo mencionando Iván, como por ejemplo comorbilidades o resultados de laboratorio o de imágenes. Siguiente. Es así que, bueno,
En el hospital ya teníamos algunos scores de alerta temprana previos, dentro de los cuales estaban los scores de news para pacientes adultos, pacientes pediátricos y pacientes embarazadas, y estos ya contaban con determinadas características y valores que tal vez en el momento de la valoración del personal de enfermería los iban completando para justamente también establecer la alerta de estos pacientes, dentro de los cuales estaban la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, temperatura, es decir, los signos vitales. Y bueno, estos les incorporamos, por un lado, la saturación de oxígeno en un paciente POC, es decir, adaptamos un valor ya previo a uno nuevo, y esto lo hicimos incorporando también la ficha clínica COVID-19, que es una ficha que también la incorporamos a nuestro sistema para que los profesionales de la salud, al momento de hacerle la admisión de internación a los pacientes, pudiesen completar con algunos datos que sirven no solo para un análisis epidemiológico y de investigación estadístico, sino también para esto, para que poder ir nutriendo diferentes sistemas de información que tengan un impacto clínico inmediato. Y bueno, y otra cosa que también habíamos agregado, que era de una variable manual, era el síntoma del paciente en cuanto a referir disnea o no, que esto también, como bien lo había dicho Iván, se había visto que modificaba el pronóstico de los pacientes. La siguiente. Y lo más novedoso en cuanto a las modificaciones a los parámetros que ya teníamos antes, son estos que se fueron agregando, estas variables que tienen la característica de ser automáticas. Por un lado, la edad y el sexo biológico del paciente, que lo tomábamos de la tabla maestra de pacientes. Habíamos visto bien previamente que ya tener una edad arriba de los 60 años y ser de un sexo biológico masculino, de alguna manera condicionan factores de riesgo. También las comorbilidades, que eso lo tomábamos de la ficha clínica, COVID-19, la misma que mencioné antes, y algunos valores de laboratorio, como el dímero D, la linfopenia y la plaquetopenia, de los resultados de laboratorio, que tenían la característica que a medida que se iban actualizando, porque estos pacientes iban a tener resultados seguramente diarios o con alguna periodicidad de 48 horas o 72, iban a ir también siendo tenidos en cuenta según esta periodicidad, y los nuevos iban a ir reemplazando a los anteriores. Siguiente. Y bueno, es así que esto ya lo había mostrado previamente Iván, pero un poco para hacer hincapié en que el score finalmente otorgaba resultados en 4 clasificaciones diferentes: verde, amarilla, naranja y roja, según el puntaje, y que esto iba a incidir directamente en los usuarios en cuanto a la carga de trabajo y la distribución del trabajo que iba a representar en el futuro turno, por ejemplo, el equipo de enfermería que esté en ese momento, haciendo una frecuencia de monitorización diferente, una respuesta también diferente, incluso involucrando al equipo de respuesta rápida, y de esa manera el paciente o seguía en la sala general o pasaba a una unidad de cuidados críticos. Siguiente. Y bueno, un poco, ahora sí, después de haberlo visto desde la teoría, cómo se ve actualmente, incluso porque ya esto está implementado en nuestros sistemas, en nuestra historia clínica electrónica. Acá tienen un paciente de prueba como para que lo vean. Fíjense, en el módulo de enfermería, dentro de la valoración y planificación, tenemos ahí el score con los distintos campos de las distintas variables, con la puntuación tanto de los signos vitales como de tal vez alertas rojas y los síntomas como disnea y oxígeno adicional. Estas alertas rojas no las había mencionado antes, pero ya formaban parte y son parte característica de los scores de alerta temprana, por eso este también cumple con este mismo requisito de tenerla. Y bueno, y también el sistema iba a tomar todo el resto de los datos automáticamente, como los antecedentes propios del paciente, como su edad y sexo, y las comorbilidades. Y una vez que el score era completado, se le muestra al equipo de enfermería, al usuario que está interactuando, cuál es la planificación en este paciente, en el paciente en sí, en el cual está completando. En este caso, fíjense, alerta temprana amarilla, donde le da también el control cada cuánto, y cuál es la conducta a seguir. La siguiente.
Después también dentro del módulo de enfermería, en la parte de ejecución, podemos ver que la alerta temprana de alguna manera también condiciona la frecuencia de controles, incluso el registro. A medida que se iban haciendo estos controles, fíjense que esto ya viene preestablecido en una frecuencia automática de, por ejemplo, en este caso, como es cada 6 horas, lo tenemos a las 00, a las 06, a las 12 y a las 18 horas. Y esto, a medida que los usuarios lo van cumpliendo, lo van también registrando. Siguiente. Después, en cuanto a la evaluación, se genera una carga automática, que seguramente esto también después, si por ejemplo el usuario desea hacerle alguna modificación o algún agregado de observación, lo puede editar, donde acá lo vemos a la derecha, se ven los mismos campos previamente que fueron completados con la respuesta, o mejor dicho, con la información cargada, y también con la conducta a seguir. Todo esto para continuar en cuanto al registro de todo aquello que se vaya haciendo, que vaya teniendo también un asiento y un registro clínico asistencial en el sistema. Siguiente. Y bueno, también, no solo para aquellos usuarios de enfermería que ingresen a su módulo, sino también para el resto de los profesionales de la salud, lo iban a tener disponible en el resumen del paciente, en un módulo que tenemos nosotros, la historia clínica de resumen, donde ahí a la derecha podemos ver que se ven los distintos scores que ha dado, por ejemplo, este paciente a lo largo de las últimas valoraciones. Siguiente. También lo vemos en la lista de pacientes, por ejemplo, en este sector puntualmente, el sector 4, vemos ahí la lista de pacientes y a la derecha cómo van los distintos scores, cómo fueron las últimas valoraciones de esos pacientes para que, por ejemplo, el equipo de respuesta rápida pueda tener una visualización rápida y saber cuáles pacientes requieren mayor atención y qué cantidad. Siguiente. Y bueno, esto por último, tal vez la parte más interesante y novedosa en cuanto a la gestión del recurso en sí, del recurso humano, es un tablero donde vemos, por ejemplo, también sectorizado, uno lo va pudiendo hacer esto a través de los filtros, va pudiendo ver tal vez distintos pacientes o distintas características y nos da también una visión rápida en el momento de cómo están esos pacientes, qué severidad tienen e incluso arroja más información clínica, como los signos vitales y cualquier otro dato que pueda serle útil a este equipo de respuesta rápida para que pueda llegar lo antes posible a la atención y que no esté demorada y tal vez terminar tomando una conducta sobre un paciente que se podría haber prevenido e incluso haber actuado antes, lo cual le hubiese significado un cambio importante en su pronóstico. Siguiente. Bueno, muchas gracias. No sé, Luciana, cómo venimos con el tiempo, si hay posibilidades para preguntas ahora o más adelante. Tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Si no, pregunto yo. Bueno, pregunto haciendo un poco de trampa, habiendo participado en el proyecto, ¿no? Pero Iván y Juan, ¿cuál fue la parte que les pareció más desafiante de todo, desde el diseño, o sea, desde tomar el score hasta implementarlo? Bien, bueno, en nuestro lado, desde nuestra parte, eh, la verdad que fue el proceso Delphi tuvo bastante complejidad. Imagínense que esto fue a principios de la pandemia, nosotros no teníamos datos de nuestros pacientes todavía, eran muy pocos los pacientes que habían estado hospitalizados. La revisión narrativa nos dio más o menos un perfil de las variables que pueden ser potencialmente predictoras. Y estuvimos pensando y buscando mucho, de hecho participó gente del departamento de investigación para encontrar la mejor metodología para descubrir qué eran las variables que verdaderamente podían predecir un paciente, más encima en un contexto en el cual esto estaba todavía empezando y día tras día había nuevas publicaciones que contradecían a las anteriores. Entonces, bueno, el llevar adelante un proceso Delphi creo que fue la parte más desafiante, estar muy dependiente de todos los expertos,
demandarle a los expertos que respondan rápido, porque se hizo en un tiempo muy, muy rápido. El Delphi lleva habitualmente 2 meses, nosotros lo pudimos hacer en 3 semanas, y creo que todo este contexto, el hecho de poder llevar adelante la revisión y especialmente el Delphi en tiempos muy acotados y con bibliografía que se iba actualizando día a día, fue lo más complejo de nuestra parte de la generación del score. Bien, agregando un poco y coincidiendo también con Iván en cuanto a la premura que tenía todo esto, que trabajando en contexto de algo que estaba impactando directamente como la pandemia, algo que una herramienta que venía justamente a buscar un cambio, a buscar tal vez alguna manera de gestionar mejor el recurso y de llegar antes al cuidado del paciente, fundamental, que se venía viendo también en otras partes, en otros países, donde era la herramienta necesaria para poder dar una mejor atención asistencial. Y bueno, estar corriendo atrás de eso para implementarlo lo antes posible, pero que también, como todo aquello que se implementa en el ambiente de la salud, tiene que cumplir determinados parámetros de calidad y de seguridad, justamente para que una característica importante de todo es, antes que nada, no dañar, es decir, si vamos a hacer algo para beneficio de los pacientes, por Bien, ahí se cortó un sonido, al menos a mí, pero quedó claro el resto. Bueno, muchas gracias Iván y Juan.